¿Qué tal? Mi nombre es Jordi Meléndez, soy el director de Factual, una organización dedicada a crear redes entre medios y periodistas en América Latina. Vamos a dar inicio al taller 2, perdón, al taller 1 del foro virtual COVID-19, que tiene como título Curvas, modelos y gráficas, cómo entender e interpretar la información estadística. Para esto nos acompaña Irving Morales, él es físico, y una persona especialista en datos y en ciencia de datos. Entonces, en los próximos minutos vamos a estar compartiendo y aprendiendo con Irving sobre cómo entender las curvas, cómo entender estos modelos, cuál es la relevancia de esta información estadística y cómo desde el periodismo científico, poder comunicarlo a nuestras audiencias. Entonces, dicho eso, Irving, pues simplemente agradecerte nuevamente que nos acompañes y empezamos. No, Jordi, al contrario, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Y pues muchas gracias por el valor que tienen de hacer este tipo de foros, en este tipo de coyunturas en donde pues, el tsunami de información es absurdo, es ridículo, nos traga a todos, no tenemos ni siquiera idea de dónde agarrarnos, qué es real, qué no es real. Entonces, hacer este tipo de cosas en esta coyuntura creo que es súper importante y son, desde mi punto de vista, las cosas que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, dado que tenemos poco tiempo, vamos a empezar con el taller. El taller, la idea del taller es, como bien decían, explicar cómo leer un poco las curvas y los datos que hay ahí, hablar un poco de datos, que al principio dudaba en hablar de los datos, pero creo que es súper importante porque está pasando algo muy relevante con los datos en esta coyuntura. Y entonces, bueno, el taller, pues esencialmente es un taller, lo cual quiere decir que por favor, si tienen dudas, preguntas, cuestiones, venga, ¿no? Échenlas. Por supuesto, de ninguna manera yo soy experto en virus y coronavirus, ni epidemiólogo, ni nada, ¿no? Simplemente pues, estoy compartiendo un poco el conocimiento que he adquirido en los años analizando datos y lo que creo, pero una de las primeras conclusiones que deberíamos de tener de este taller es que esta coyuntura a todos nos agarró con los pantalones abajo, nadie sabe realmente cómo reaccionar, estamos reaccionando día a día en todos los aspectos, ¿no? En aspectos de políticas sociales, políticas públicas, información, periodismo, ciencia. La ciencia se ha revolucionado por completo para poder digerir toda la información que está pasando, para poder reaccionar a tiempo, ¿no? Y entonces, lo que creemos que es verdadero hoy puede ser que no sea verdadero mañana. Y eso es muy importante, ¿no? Nadie sabe nada, nadie sabe todo de lo que está pasando, nadie tiene las respuestas correctas, pero creo que colectivamente con este tipo de cosas podemos pues, empezar a sistematizar y a generar lugares de donde agarrarnos, ¿no? Entonces, perfecto. Déjenme compartir mi pantalla. Listo, espero que ahí vean mi presentación, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, pues yo soy Irving Morales, el taller se llama Curvas, Modelos y Gráficas. La idea es cómo interpretar o cómo empezar a digerir la información estadística, la información de datos. Me encuentran en Twitter como MOAIMX, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, venga. Mis mensajes directos están abiertos desde hace mucho tiempo, entonces con todo gusto escríbanme y vemos qué podemos hacer. ¿Va? Otra cosa que quería decirles es, todo este material, todo lo que voy a presentar, ya está en un enlace en el cual lo pueden descargar. No les voy a pasar el enlace ahorita porque pues spoilers, pero al final de la sesión les voy a pasar el enlace para que puedan bajar el PDF con todo el material y puedan digerirlo en su casa, verlo a detenimiento. Las cosas que vamos a ver, si bien no son complicadas, sí son cosas nuevas para muchos, ¿no? Entonces, gran parte y la primera tarea del taller es descarguen este material al final de la sesión, repásenlo en su casa, vuelvan a verlo y todas las dudas que tengan, mañana nos las echamos y vamos pasándolas una por una, ¿ok? Venga. Entonces, primero hablar de datos, ¿no? Esta coyuntura, como les decía, es algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad, al menos
en la parte de la humanidad en donde tenemos acceso a datos, ¿no? Entonces, había pasado la última pandemia que nos tocó fue, pues, por ahí de 1918, ¿no? La pandemia de la influenza española, y por supuesto el ecosistema de datos y el ecosistema de información que existía en ese tiempo, pues era muy, muy diferente a lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, es completamente nuevo y ha generado un montón de cosas, ¿no? Desde el periodismo seguro ustedes pues, habrán visto cómo prácticamente todo el ecosistema de periodismo se modificó por completo, el tipo de cosas que la gente busca, el tipo de cosas que la gente publica, el tipo de notas, el tipo de gráficas, ¿no? Ahora vemos un montón de notas con gráficas, con animaciones y con un montón de cosas. Todo se ha modificado. Y una de las cosas que nos ha traído esta pandemia es que tenemos muchísimos datos, ¿no? Nunca antes la humanidad había estado generando tantos datos, casi en tiempo real, desde todos los países o prácticamente todos los países. Tenemos actualizaciones prácticamente diario de datos, ¿no? Y entonces quisiera hacer un paréntesis para que pensemos un minuto en cómo se generan estos datos, ¿no? De entrada vienen de todas partes del mundo, vienen de todos los países prácticamente. También son casi en tiempo real, ¿no? Uno puede entrar a un montón de páginas y ver cuántos son el número de confirmados, el número de muertos, el número de decesos, el número de pruebas, en fin, un montón de cosas de prácticamente cualquier país el día de ayer, ¿no? El retraso de publicación de datos es prácticamente menos de 24 horas, ¿no? Ahora, ¿cómo se recolectan estos datos? En cada país tienen diferentes técnicas de medición, ¿no? Y esta es una de las principales cosas en donde tendríamos que estar poniendo atención. No se recolectan datos de la misma manera en México que en Estados Unidos, en Italia, en España, ¿no? Y mentalmente y en las páginas y en los agregadores de datos que tenemos, lo estamos mezclando todo, estamos homogenizando todo de una forma quizá correcta, quizá incorrecta. Ahorita vamos a hablar de eso, pero de entrada todo esto viene de diferentes técnicas de medición, de diferentes procesos, ¿no? También es importante pensar que los datos que se están generando son totalmente para públicos diferentes, ¿no? Hay datos que se están generando para la parte científica, hay datos que se están generando para generar políticas públicas, para atajar la pandemia, para comunicar, para informar, para hacer páginas web. Entonces tenemos un abanico de datos impresionante, y no solo eso, sino muchos son datos súper complejos, súper complicados, y otros son datos súper simples, y todo está mezclado, ¿no? Entonces lo agregamos y homologamos sin pensar en lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? Los datos se agregan desde diferentes unidades. Piensen qué pasa en cualquier país del mundo para generar datos. Recuerden, estos datos se generan día con día tenemos la actualización de cuántos confirmados hay en un país. Al menos en México, en mi país, hay 120 millones de habitantes, ¿no? Con 32 estados, con casi 2.500 municipios, con un montón de clínicas que están recibiendo casos, y homologar esos datos diario, ponerlos en una base y que esté la base limpiecita y lista para usarse, debe de ser una tarea formidable, ¿no? Formidable. Hay de todo, hay capturistas atrás, médicos, enfermeros, un montón de gente generando estos datos, ¿no? Hay hospitales, laboratorios, municipios, estados, países que están generando todos estos datos. Y por supuesto, no es que el médico meta un registro en una base de datos general y ya, eso sería el mundo ideal, pero no, lo que sucede es que el médico mete un registro, lo más seguro es que en una hoja de papel, luego alguien lo captura, ¿no? Y ese alguien lo captura, está en ese hospital, y luego alguien junta todos los datos de todos los hospitales en ese municipio o en esa ciudad, y luego alguien del estado junta todos los de los municipios, y luego alguien del país junta todos los de los estados. En este proceso hay gente involucrada, gente trabajando a marchas forzadas, que su principal objetivo no es publicar los datos, sino ayudar a limitar la pandemia, ¿no? Gente que comete errores, y es importante que entendamos que esos datos tienen errores y van a tener errores, y además es gente que toma decisiones, ¿no? ¿En qué sentido toman decisiones? ¿Este dato lo pongo o no lo pongo? ¿Este caso lo pongo o no lo pongo? ¿Este caso que tengo aquí traspapelado es de ayer o es de hoy? Todo ese tipo de decisiones afectan nuestras bases de datos. Entonces, primera regla o primera conclusión es: muchos de los datos no son confiables. Por supuesto, hay datos que tienen que ver con
los datos que se están generando para los asuntos científicos, que tienen un montón de candados y sí son confiables, pero un gran porcentaje de los datos que se están manejando en esta pandemia no son confiables, ¿no? Entonces tenemos que partir de ahí. Muchos de los datos no son confiables, pero, sin embargo, es lo único que tenemos. Si no viéramos esos datos día con día, no tendríamos ni idea de cómo reaccionar ante esta pandemia, ¿no? Y no es algo lo cual podamos dejar pasar o podamos decir, hoy no reacciono. Tenemos que reaccionar casi minuto a minuto. Entonces, aunque estos datos no son confiables la mayoría y tienen un montón de sesgos y errores, tenemos que aprender a lidiar con esos sesgos y con esos errores, ¿no? ¿Qué conclusiones puedo sacar de ellos y con qué precisión? Van a ser dos preguntas que son súper importantes. Y aquí viene un disclaimer, un warning, ¿no? Por favor, no crucifiquemos a las instituciones por no ser capaces de generar datos confiables en la coyuntura. Entiendo que ustedes como periodistas ahí tienen una carnita increíble para poder sacar notas, ¿no? Ah, mira, es que el gobierno no nos dio la base de datos. Ah, mira, es que esta base de datos está mal. Ah, mira, es que aquí estos registros están repetidos. Entendamos que atrás hay gente súper presionada, haciendo otras miles de cosas para poder reaccionar y que los datos que tenemos son un producto extra, ¿no? Critiquemos a las instituciones no por no tener los datos o no haber generado esos datos en esta coyuntura, no porque no estén bien esos datos, sino más bien por no haber tenido sistemas que nos provean de datos confiables en todas las coyunturas. Ese es el error, ese es el problema, que no generamos sistemas que hicieran esos datos. Pero ahorita no es hora de estar checando a mano cada uno de esos datos y estar criticando por qué este dato no está bien. ¿Por qué? Porque es el peor de los momentos para hacerlo. Bueno, olvidémonos del warning, ¿no? Y hablemos entonces de la pandemia y de los datos que hay por ahí. Todo empieza con las pruebas, ¿no? Sin pruebas no tenemos datos. Prácticamente todos los datos que tenemos tienen que ver con alguien que se hizo una prueba, ¿no? ¿Para qué hacemos pruebas? Y esto es importante. Muchas veces pensamos que las pruebas pues, las hacemos para saber cuántos contagiados hay y ya, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué no hacemos muchísimas más pruebas para saber todos los contagiados y ya? Pero ese es solamente uno de sus objetivos, ¿no? ¿Para qué hacemos pruebas? Una, para entender cómo se propaga la pandemia. Si yo entiendo cómo se propaga, entonces puedo entender cómo limitarla, cómo actuar, cómo hacer políticas públicas para detenerla, ¿no? Para detectar a los infectados. Si yo detecto a los infectados, puedo dejar a esa persona en su casa y que no siga infectando. Para determinar riesgos, ¿no? Ya una vez que tenemos datos de muchas pruebas, podemos empezar a cruzar con otras bases de datos, podemos empezar a ver si son más hombres, si son más mujeres, si son más personas con diabetes, ¿no? En fin, un montón de otros cruces que nos permitan identificar riesgos y personas que están en riesgo. Para tomar decisiones de distribución de recursos, ¿no? Es importante saber en dónde está la pandemia activa, en dónde no está activa y entonces en dónde necesito enfocar mis recursos. Por ahí recuerdo un tuit en donde decían, pues, actuar en una pandemia es simplemente un problema de logística, ¿no? Y es un problema de logística brutal. A lo mejor yo tengo un montón de camas, pero están desperdiciadas ahí en un montón de hospitales en donde todavía no llega la pandemia y las necesito urgentemente en ciudades en donde ya la pandemia está en una situación crítica, ¿no? Para hacer políticas públicas que nos permitan en futuras pandemias reaccionar. Y otro de los objetivos es para poder informar acerca de la pandemia, ¿sí? Pero sí deben de tener en la cabeza que no es el objetivo principal. No hacemos pruebas para poder informar, hacemos pruebas para poder reaccionar, ¿no? Entonces, de las pruebas obtenemos principalmente el número de casos, ¿no? Para hacer un caso confirmado necesita haber salido positivo en una prueba de laboratorio, sí o sí. No hay manera de que digamos, yo aquí tengo un montón de casos medio confirmados porque creo que tienen los síntomas, pero todavía no sé si están confirmados o no porque no tienen prueba. No hay manera de eso. La definición que hay de un caso confirmado es un caso que pasó por un laboratorio y que hicieron una prueba y que ha sido positiva, ¿no? Todos creo que conocemos esta herramienta, esta página, ¿no? Y entonces con esos datos de pruebas y con esos datos de confirmados hacemos un montón de información, ¿no? Entonces el primer dato que tenemos son cuántos confirmados hay, y lo tenemos por regiones,
¿Por qué? Porque las pruebas se hacen usualmente por regiones y eso es algo de lo que vamos a hablar inmediatamente, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Y a partir de eso empezamos a ver en dónde hay más casos confirmados, empezamos a hacer mapas, luego tenemos gráficas, ¿no? Empezamos a ver cómo se han movido los números de casos confirmados, cuándo aumentan, cuándo disminuyen, y en fin, se empieza a generar un montón de información secundaria a partir de esto. Entonces, hablemos de pruebas. Muchos países reportan el número de confirmados, pero no hay control de cómo se están haciendo pruebas para llegar a ese número, ¿no? Y esto es una de las piezas de información más importantes que van a sacar de este taller. Los datos de país a país no son comparables de ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos los datos de casos confirmados vienen de las pruebas que estoy haciendo y cada país tiene diferentes estrategias para hacer pruebas. Entonces, no hay manera de que yo compare, no el número de confirmados, ¿ok? No hay manera, no hay factores que yo pueda decir, bueno, pero entonces lo multiplico por tanto y entonces esto me permite ya comparar. No hay manera, ¿ok? Y es por el simple sistema, por la manera en la que estamos recolectando los datos. Ahora, dentro de las pruebas hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de pruebas, hay diferentes maneras de decidir a quiénes hay que hacer una prueba, ¿no? En México, por ejemplo, se empezó a hacer pruebas solamente a los que tenían síntomas graves. En otros países, las pruebas se hacen prácticamente en el automac, ¿no? Son casi de autoservicio, ¿no? Entonces, son diferencias totalmente brutales. Hay diferentes capacidades de hacer pruebas y esto es muy importante, ¿no? Hay países en donde pues, el desarrollo es más grande y tienen un montón de pruebas y prácticamente se las están aplicando a todos. Y hay países en donde hacer una prueba pues, es un gasto considerable. Entonces necesitamos, en algunos países, restringir las pruebas y usarlas de la manera más eficiente. Pero lo importante es que en todos los países hay maneras diferentes de hacer pruebas y de decidir quién se hace una prueba, ¿no? Hay diferentes intensidades de realización de pruebas y esto es también súper importante, ¿no? Cuando yo estoy, ok, no comparemos entre países, pero puedo comparar mi país en este momento y en el pasado, también es delicado y es complicado. ¿Por qué? Porque en mi país están haciendo pruebas de forma diferente en cada momento del tiempo. Ahorita voy a poner un ejemplo. Hay diferentes necesidades de número de pruebas para definir estrategias y esto también es importante. El gobierno está haciendo pruebas principalmente para definir estrategias de cómo combatir la pandemia y las estrategias en los diferentes gobiernos y en los diferentes países son diferentes. Entonces, muchos de los países que están haciendo pruebas tienen estrategias que requieren una cantidad muy grande de pruebas y otros tienen estrategias que requieren solamente un número limitado de pruebas. ¿Cuáles son las estrategias buenas? No lo sé y no nos vamos a meter en eso. Lo que es importante es que cada país tiene diferentes estrategias de hacer pruebas y tiene diferentes necesidades de hacer pruebas. Y eso afecta a nuestros datos. Aquí pongo el ejemplo de cuántas pruebas se hacen por día en un país como Islandia, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, no puedo comparar Islandia con México porque la manera en la que se hacen pruebas es diferente, pero Islandia lo puedo comparar con Islandia en el pasado o Islandia en otros días, no necesariamente, ¿no? Y aquí podemos ver cómo el número de pruebas no es algo que se mueva sistemáticamente, ¿no? Un día se hacen muchísimas pruebas, otro día se hacen poquititas pruebas. Las pruebas dependen de si se hacen solamente en hospitales, si solamente se hacen a gente que llega con casos graves, con síntomas graves, si se hacen de forma generalizada, en fin. Incluso depende de qué tan disponibles están las pruebas, ¿no? Entonces puede ser que llegue un cargamento a ese país y entonces ahora tienen un montón de pruebas y entonces los siguientes 2 o 3 días hacen pruebas con una velocidad muy grande, pero se les acaban y entonces disminuye. Y eso hace que no sea comparable tampoco en el pasado, ¿sí? Entonces, el número de confirmados o cómo aumenta el número de confirmados es un dato que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Pero de nuevo, como dije en una de las primeras láminas, no es confiable, pero es lo único que tenemos. Entonces, tenemos que aprender a detectar todos estos sesgos y aprender a ver qué conclusiones puedo sacar de ellos. Preguntas importantes. Cuando estamos hablando de pruebas, ¿en tu país se reportan el número de pruebas o el número de personas a las que se aplicaron las pruebas? Es diferente. ¿Por qué? Porque puedo tener personas en donde aplican una prueba y pues,
no sale positiva, ¿no? Pero luego le aplican otra prueba y si sale positiva, ¿no? Entonces, el número de pruebas no necesariamente tiene que ver con el número de casos, ¿no? Hay muchos países que están reportando casos, pero hay muchos países que simplemente están reportando pruebas hechas, pruebas positivas, ¿no? Se reportan casos positivos, la mayoría están reportando casos positivos, pero una pregunta sería, ¿estamos reportando también los casos negativos, los casos pendientes? En México sí, no sé en los otros países, pero es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de qué tantas pruebas estamos haciendo, qué tan sistemático lo estamos haciendo y si estamos enfocando bien nuestras pruebas. Se reportan números de personas a los que se les negó una prueba, se reportan todas las pruebas realizadas en un país o solo un subconjunto, ¿no? Hay muchos países en donde pues, habrá muchos laboratorios privados que también hacen pruebas y que no necesariamente están reportando sus resultados. Y se reportan pruebas de forma centralizada. ¿Quién hace las pruebas? La federación, los estados, los municipios, los hospitales, los laboratorios. ¿Cómo se reportan? ¿No? ¿Qué periodicidad tienen los cortes de información? Una prueba tarda días en saber si es positiva o negativa, ¿no? Entonces, las pruebas que estamos viendo ahorita son los casos confirmados de hoy. Tienen que ver con gente que se le hizo la prueba hoy o no. Todo esto es diferente en cada uno de los países, ¿no? Entonces, con estas pruebas hacemos este tipo de gráficas. Obtenemos el número de confirmados, o el número de pruebas, en este caso, ¿no? Ahí está un enlace para que ustedes puedan ir y hacer estas gráficas y agregar o quitar países. Y entonces podemos ver pruebas y cómo se hacen en el tiempo. Pero recuerden, no son comparables, ¿no? Entonces, algo que es importante es hacer una nota en donde comparamos los resultados de la epidemia o los resultados de las acciones para la epidemia basado en cuántas pruebas se ha hecho, no necesariamente está correcto. ¿Podemos sacar conclusiones? Sí, pero es difícil. Necesitamos tomar en cuenta todo este tipo de cosas. ¿Ok? Bien. Entonces, hay muchas maneras de reportar número de pruebas y de medio hacerlas comparables, ¿no? La gente trata de medio hacerlas comparables. Lo que podemos hacer es, hay dos maneras de hacerlas medio comparables, ¿no? La gente trata de hacerlas medio comparables. Es el número de pruebas por cada 100,000 habitantes o por cada 1,000 habitantes, ¿no? Y entonces ahí, pues, un montón de países se mueven, ¿no? Ya es diferente de si estoy haciendo muchas pruebas, pocas pruebas, a si estoy haciendo muchas pruebas por cada 1,000 habitantes o pocas pruebas por cada 1,000 habitantes. La manera más certera de comparar es por cada caso confirmado, ¿no? Muy bien. Pero bueno, no estamos aquí para hablar solamente de pruebas, entonces le daremos más adelante, ¿no? Deberíamos estar haciendo más pruebas, ¿no? O sea, ¿qué preguntas se generan cuando empezamos a analizar datos de pruebas? Lo primero y lo principal es, ¿deberíamos estar haciendo más pruebas o no? ¿No? Y entonces, eso depende de cuál sea el objetivo. ¿Sirve hacer más pruebas? También depende de cuál sea el objetivo, ¿no? Entonces, si nuestro objetivo es, y he visto un montón de notas y un montón de gente pensando que ese es el objetivo de hacer pruebas, saber cuántas personas hay allá afuera contagiadas, si nuestro objetivo es saber ese, no sirve de prácticamente nada hacer más pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que allá afuera hay muchísimos más contagiados de los que tenemos idea, ¿no? El tipo de enfermedad con la que estamos lidiando es una enfermedad que a muchos se los lleva a la cama y les mete síntomas gravísimos y a otros prácticamente ni lo sienten, ¿no? Entonces, allá afuera hay un montón de gente contagiada que no tenemos manera de detectar y una manera de detectarla no es haciendo más pruebas. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde hacerlas ni cómo hacerlas. La única manera sería hacer una prueba, supongan que hacemos una prueba a todos los habitantes de un país, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí sabemos quiénes están contagiados y quiénes no, pero pequeño detalle, lo sabemos en ese momento del tiempo. Y paso número 2, o cosa número 2 importante para esta pandemia, es algo que se está moviendo en el tiempo rapidísimo. Entonces, supongan que tenemos todo el dinero del mundo y gastamos en hacer pruebas para todos, eso solamente es un corte en el tiempo. No nos dice mañana, no nos dice pasado mañana, no nos dice en una semana, no nos dice prácticamente nada, ¿sí? Entonces, saber el número total de infectados
no necesariamente es una información que nos interese. No para informarlo y no para generar política pública. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las informaciones que sí nos importan, cuáles son las importantes. ¿Para qué sí sirve hacer más pruebas? Para saber cómo se distribuye la pandemia. En dónde está activa y en dónde no está activa. En dónde es más riesgoso estar y en dónde no. Mientras más pruebas hagamos, ese conocimiento sí lo tenemos de forma más detallada. No quiere decir que si hacemos pocas pruebas, no sabemos eso. Sí lo sabemos, pero conforme hacemos más pruebas, los rangos de error en ese conocimiento se vuelven más pequeños y entonces tenemos mayor precisión. Y si sabemos dónde está la pandemia, entonces podemos hacer políticas públicas y podemos tomar acciones para frenarla, limitarla, mitigarla y en fin, todo este tipo de cosas. ¿Podemos comparar el número de pruebas? Como ya vimos, no. O sea, no es algo que sea comparable. Es muy peligroso y muy difícil hacer comparaciones país a país, ¿no? De pruebas, aunque tasemos, aunque lo hagamos por habitante, por enfermo, es muy difícil, ¿no? Nos dice algo esa comparación, nos dice muy poco. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía si hacer muchas pruebas o pocas pruebas impacta de forma directa en el tipo de estrategias que tenemos, ¿no? Hacer más pruebas ayuda a acabar con la pandemia más rápido. Ese es un debate enorme y larguísimo y lo tienen la mayoría de los países, ¿no? En los países en donde se hacen pocas pruebas, prácticamente todo el mundo está empujando por hagamos más pruebas, ¿no? Y en los países en donde se están haciendo muchísimas pruebas, hay también un montón de personas que dicen, hey, no necesitamos hacer tantas pruebas, no necesitamos probar a todos. En fin, es todo un debate, ¿no? Si quieren hablar más de pruebas y leer todo el asunto de las pruebas y todos los detalles, vayan a esta página, ¿no? Ahí hay datos, distribuciones, gráficas, explicaciones. Es la mejor página para hablar de pruebas y además están todos los datos de todos los países que reportan pruebas sistematizados y en esa página hacen una discusión muy grande de por qué es difícil comparar y hacen un esfuerzo por volverlas comparables, ¿no? Entonces, si su crush o si su tema son las pruebas, denle a esa página. Muy bien, pasemos al siguiente tema. Ya que hicimos pruebas, ahora hablemos de casos confirmados. Con esas pruebas lo que sacamos es cuántos casos confirmados hay, ¿no? Difícilmente son comparables. ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de decir. Los casos comparados salen de las pruebas. Entonces yo no puedo comparar cuántos casos confirmados hay en México y cuántos casos confirmados hay en Ecuador y con ese número solamente decir, es que mira, vamos mucho mejor o vamos mucho peor, ¿no? No es un número que nos sirva para eso. ¿Por qué? Porque es un número que tiene muchas deficiencias de cómo se generó, ¿no? Hay muchas diferencias en cómo se toman pruebas en un país y en otro, y eso hace que haya muchas diferencias de quiénes son los confirmados en un país y quiénes son los confirmados en otro. Algo que es súper importante es que los casos confirmados son solo un porcentaje del número de casos totales. Como ya decíamos, no hay manera de saber los casos totales en un lugar. No la hay. No hay manera. Tendríamos que hacer pruebas a cada una de las personas en todo el país y no nos serviría de gran cosa. Entonces, el número de casos confirmados es solo un porcentaje de los casos que andan ahí. Ese porcentaje cambia de país a país y cambia en cada país en el tiempo, como ya dijimos, ¿no? Es el dato más básico y el menos relevante, el que tiene mayor incertidumbre. Prácticamente ningún país reporta incertidumbres en el número de casos confirmados, pero si pudiéramos poner una barra de incertidumbre, veríamos que los casos confirmados pues, van desde miles hasta millones, ¿no? En un momento en el tiempo, ¿no? Y no podemos agarrar ese dato con precisión, ¿ok? Todo el mundo hemos visto esta gráfica, ¿no? ¿Por qué si el dato más impreciso que tenemos son los casos confirmados, son las gráficas que vemos? Y de nuevo, ¿por qué? Porque son los datos que son más fáciles de comunicar y son los datos que tenemos. Entonces, todo el mundo hemos visto esta gráfica, ¿no? Y ahorita vamos a ir desglosándola poco a poco, desgranándola poco a poco y vamos a ir entendiendo qué dice, cómo se lee y cómo podemos generarla. Entonces,
Esta gráfica es del Financial Times, ¿no? Y esta gráfica, ustedes pueden ir a esa página, es esencialmente la misma, ¿no? Este es con número de casos, la otra era con defunciones, esa es una de las diferencias, pero esta gráfica ustedes pueden ir a esta página y ahí hay un aplicativo interactivo en donde ustedes pueden seleccionar qué países quieren en esta gráfica y entonces poder ver esa gráfica. Hay varias cosas que son importantes en esta gráfica. Número 1, está comparando número acumulado de confirmados a partir de la aparición del caso 100 en diferentes países. Entonces vamos a desgranar esa frase paso a paso. Número de acumulado de confirmados. ¿Qué quiere decir? Estoy mostrando todos los casos acumulados y cómo se van acumulando en el tiempo. Entonces, si regresamos a nuestra gráfica, podemos ver que abajo, en este eje, no sé si ven mi cursor, pero en el eje de las X, ¿no? Tenemos días desde el número 100, o desde el caso 100 confirmado, ¿no? Entonces, son días, y eso quiere decir que esta gráfica muestra un avance en el tiempo, ¿sí? Pegado a mi lado izquierdo está el día 0, y del otro lado está el día 100, y conforme me voy recorriendo en ese sentido, puedo ir viendo cómo aumenta el tiempo. Luego en el otro eje tengo el número de confirmados. Si se fijan, aumenta de forma extraña, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, de las coordenadas logarítmicas, de por qué las usamos, ¿no? Pero lo que importa ahorita es que ahí tengo el número de confirmados y entonces pueden seguir cualquiera de las gráficas, creo que la de Estados Unidos es más fácil, ¿no? Y pueden ver cómo el número de confirmados aumenta con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que pasa el tiempo tengo más confirmados. ¿Por qué? Porque estoy reportando el número acumulado. Bien. El eje no tiene fechas, tiene días a partir del caso 100. Y eso es importante. Si tenemos una obstinación por compararlas, y ahorita voy a hablar de por qué sí podemos comparar esta gráfica y en qué pedazo de información podemos compararla, tenemos que ajustarla a que todas empiecen en el mismo número de casos y en el mismo día. ¿Por qué? Creo que aquí me sale un mensaje del chat. Bueno, si tienen preguntas, por favor, adelante. Porque el chat no lo tengo muy presente. A ver. Sí, hay un montón de preguntas. A ver, detengamos un... Lo que te sugiero es, si quieres, cierra este bloque y después vamos tomando algunas preguntas, si estás de acuerdo. Va, buenísimo. Acabemos de describir la gráfica y entonces tomamos preguntas, ¿ok? Entonces, esta gráfica no tiene fechas abajo, tiene días, y eso es importante. ¿Por qué? Porque el caso 100 en algunos países se dio hace 2 meses, y en algunos países apenas se está dando, ¿no? Y entonces, si yo las gráfico solamente con fecha, pues no son comparables. ¿Por qué? Pues porque sería muy injusto compararme, yo ahorita comparar Panamá con la situación actual de Italia, ¿no? Sería totalmente injusto. ¿Por qué? Porque Italia prácticamente ya va de salida, ¿no? Y en la mayoría de nuestros países, en Latinoamérica, pues estamos apenas subiendo esa curva, ¿no? Ok. Entonces necesito hacerlas todas jaladas al mismo día y a partir del mismo número de casos. ¿Por qué a partir del caso 100? Podríamos decir, ¿por qué no lo hacemos desde el caso 1? Hay 2 razones, ¿no? Para la mayoría de los países no tenemos caso 1. En muchos países se dio, ¿qué creen? Ya hay confirmados de COVID y tenemos 8, ¿no? Y entonces, bueno, ese dato 1 es difícil de agarrar. Y no solo eso, sino para la mayoría de los países, cuando empezamos a detectar casos confirmados, lo hacíamos porque pues, teníamos muy pocas pruebas, porque había todavía mucha incertidumbre en las metodologías que seguíamos, ¿no? Y entonces, ese pedacito de gráfica, del caso 1 al caso 100, tiene un montón de incertidumbre, ¿no? Tiene un montón de saltos y un montón de cosas. Cuando ya vamos en el caso 100, ya empezamos a tener sistemática de cómo detectarlos, y entonces ya las curvas empiezan a tener menos fluctuaciones, menos incertidumbre, ¿va? Ok. Luego hablemos de la escala semilogarítmica, ¿sí? ¿Por qué estas gráficas se reportan en
una escala logarítmica. Todo el mundo, no sé si alguno de ustedes estaba pendiente de las discusiones cuando apenas todo esto empezaba, pero en los círculos de visualización de datos se discutió muchísimo si teníamos que usar una escala logarítmica o no. ¿Qué es una escala logarítmica? En el eje de las X, ¿no? En el eje de abajo, podemos ver que, pues, ¿sí alcanzan a ver los cuadros? ¿No? Entonces, los saltos en el eje 0, 20, 40, 60, 80, 100. ¿Qué quiere decir eso? Que los saltos son equidistantes, son homogéneos, ¿no? Entonces, entre cada uno de los números yo tengo la misma diferencia. Tengo 20, ¿no? 40 menos 20 es 20, y 60 menos 40 es 20. En el otro eje, tengo una situación completamente diferente. Los saltos es el número de ceros que tengo. Entonces, el número de hasta abajo dice 100, y luego el siguiente salto dice 1000, y ese pedacito, en el segundo salto, es equivalente de ir a 1000, desde 1000 a 10,000, y luego en el otro es equivalente de ir de 10,000 a 100,000, y luego de 100,000 a 1,000,000. Y ahorita vamos a hablar de por qué usamos esta escala. Pero lo importante es que esta escala nos sigue mostrando casos. No nos está mostrando una cantidad esotérica ni nada, nos sigue mostrando casos, simplemente los está mostrando de forma diferente. ¿Por qué? Porque esto crece tan rápido, y ahorita vamos a hablar de cómo crece, que tenemos que mostrarlo así. ¿Ok? La parte más importante de la gráfica está en las anotaciones. ¿Qué son las anotaciones? Tenemos varias, ¿no? Por ahí vemos los nombres de los países, esa es la obvia, ¿no? Y ese es importante. Pero atrás alcanzan a ver unas leyendas que dice every 10 days, ¿no? Cada 10 días, cada 5 días, cada 3 días, cada 2 días, cada día. Y si se fijan, cada una de esas leyendas está sobre una línea punteada que es recta. Y entonces, ese pedazo de información es el más importante. Y ahorita vamos a hablar de por qué. La información importante no es el número de confirmados, es la velocidad con la que crecen. Lo que podemos comparar en esa gráfica no es el número de confirmados. De nada sirve decir, es que mira, aquí en Italia hay 2 millones de confirmados y aquí en México hay 20. Entonces vamos mucho mejor. Eso no es lo que tenemos que comparar. Lo que tenemos que comparar es la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a lo de los crecimientos y todo eso, para describir mejor esa gráfica, respondamos preguntas, ¿no? Veamos el chat. Entonces, perfecto. ¿Se sabe si los datos se reportan con un ID anonimizado de usuario para México? Para México empezaron a reportarlo con un ID único, anonimizado, pero no sé para el resto de los países. Ahora, para el caso de México, rapidísimo, tiene muchos problemas este ID, ¿no? Los que se han metido con los datos pueden ver que tenemos casos que desaparecen, ¿no? Entonces, conforme esta base de datos va creciendo, ningún caso debería desaparecer, pues se les da seguimiento a todos. Y de repente tenemos días en donde un caso ya no lo reportaron, no sabemos por qué, ¿no? Entonces, aguas ahí con los IDs anonimizados. Es importante, por supuesto. ¿Cuál es tu opinión sobre manejar estadística casos confirmados por COVID entre población? Ahorita vamos a hablar de eso, y si lo recuerdo, hay un detalle que es importantísimo ahí. Spoiler, no es tan importante, ¿no? No es tan importante hablar de población, al menos en estos momentos de la pandemia y con los casos confirmados, pero ahorita vemos por qué, ¿no? ¿Qué variables afectan la recolecta de los datos confirmados? Ya todo lo que hablamos de que afecta a hacer pruebas, afecta a los datos confirmados. ¿Por qué? Porque los datos confirmados siempre son una prueba positiva, siempre. No hay manera de que no lo sea. Entonces, la manera en la que hacemos pruebas afecta un montón a la manera o a los datos que tenemos como datos confirmados. Y eso es diferente en todos los países, y en muchos países, adentro de los países, es diferente en cada estado y en cada municipio, ¿no? Entonces, es un verdadero cagadero. Aguas ahí. ¿Cómo se podría hacer un reporte de incertidumbre? ¿Cuál es la relevancia de reportarla? ¿Cómo se podría hacer un reporte de incertidumbre? Quizá en este taller no tenemos como el tiempo para meternos en ese asunto. Quizá mañana podemos hablar un poco de eso. Pero, ¿cuál es la relevancia de reportarla? Hay una incertidumbre aquí que es clave, ¿no?
y es la incertidumbre de que no tengo todos los casos confirmados. Entonces, si bien no es necesario ponerle barras de incertidumbre y todas estas estrategias que tiene la gente para reportar la incertidumbre, sí es importante que en las notas se vea reflejado que lo que estamos reportando como casos confirmados, de ninguna manera son los casos totales. Ese es el pedazo de incertidumbre más grande y eso es lo que nos ha estado afectando durante las últimas 3 o 4 semanas, ¿no? Es un pedazo de información que nos ha costado a todos muchísimo trabajo digerir. Entonces, aguas ahí con eso, ¿no? Y nos ha costado mucho trabajo digerir, ¿por qué? Porque los primeros pedazos de información en donde teníamos información de muchos países, por la manera en la que están construidos, nos obligaron a comparar en la cabeza. Y entonces, cuando comparamos en la cabeza, todo el tiempo estamos pensando que los casos confirmados son los casos totales en ese país. Y no es cierto, ¿no? Entonces, quieren hacerle un favor a sus lectores, reporten al menos esa incertidumbre, ¿no? Reporten que los casos confirmados de ninguna manera son los casos totales y que no hay manera de acercarnos a los casos totales. ¿Por qué la comparación se tiene que hacer a partir del caso 100? No se tiene que hacer a partir del caso 100. Hay muchos lugares en donde se hace a partir del caso 1000, a partir del caso 10,000, a partir del caso 1, pero ya dijimos por qué a partir del caso 1 es medio difícil, ¿no? Si se hace esta misma gráfica, pero para defunciones, entonces esperar a 100 defunciones, pues deja un montón de países allá afuera, y pues, las de defunciones se hacen usualmente a partir de la defunción 10, defunción 5, en fin, se puede agarrar la que sea. Lo que sí es importante es que si agarramos un número muy, muy bajito, ¿no? Como un caso o una defunción, al principio de la gráfica podemos tener mucho ruido. Entonces la gente ocupa 100 o 1000 para quitar ese ruido. ¿Ok? Proyecto de datos COVID, Cuba Data, se trata de un trabajo, ok, creo que ese es más bien un anuncio. Suena interesante, lo checo al ratito. La comparación a partir de 100 casos tiene que ver con el cálculo per cápita. No, se puede hacer esa misma gráfica per cápita, pero no tiene mucho sentido. Ahorita hablamos de por qué. En este tsunami de información existen algunos criterios para considerar que alguna data es más confiable que otra. Sí, pero es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que meternos a cómo está reportando cada país, ¿no? Entonces, eso es importantísimo y tendríamos que meternos a cómo están haciendo pruebas cada país, qué tipo de estrategias, ¿no? Entonces, si se quieren meter ahí, sí es posible, pero implica un montón de chamba, ¿no? ¿Qué datos deberíamos priorizar? Ahorita vamos a hablar de cuál dato es el más importante, ¿no? En México ahora tenemos la cifra de casos activos, la cual se actualiza cada día. ¿Hay forma de obtener cuántos casos recuperados hay? ¿Qué tan seguro es que hagamos la resta por nuestra cuenta de las muertes y los casos activos menos? Ahorita vamos a hablar de casos activos y allá a México le tengo guardado un hilo en Twitter que he estado esperando el tiempo necesario para poder rantear en Twitter acerca de esto, porque los casos activos que está reportando México no tienen prácticamente nada de sentido, ¿no? Entonces, si nos da tiempo al ratito o mañana hablamos de casos activos, que desde mi punto de vista es el dato más importante y no se está reportando bien, al menos en México. Creo que en otros países sí, pero en México no. ¿Y Cuba Data es un espacio? Ah, perfecto. Bien. Se entiende que cada país maneja unas estadísticas internas muy diferentes que la data brindada por los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces es ético seguir mostrando datos que parecen falsos. No son falsos, ojo, es diferente falso a impreciso, ¿no? Y creo que qué bueno que salió esta pregunta porque es bien importante. Los gobiernos muchas veces no publican buenos datos o publican estos datos no porque estén ocultando cosas. Bueno, habrá algunos que sí, supongo, pero la mayoría no lo hacen por eso, lo hacen porque la coyuntura es tan grande que es muy difícil generar datos confiables, ¿no? Entonces, no es que sean datos falsos, son solamente datos imprecisos. ¿Y vale la pena seguir reportando sobre estos datos falsos? Sí. Sobre estos datos imprecisos, sí. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos, ¿no? Entonces, en vez de decir, no, pues es que si todos los datos no funcionan, pues entonces, ¿para qué me meto a eso y hago mis notas de otras cosas? Aprendamos qué tipo de sesgos tienen estos datos y cómo reportear acerca de estos datos, ¿va? ¿Sabes si hay una API para jalar los datos para México? PDF no es un buen formato para análisis. Sí la hay. Bueno, hay enlaces a CSVs y para aquellos que buscan APIs y cómo jalar datos, mañana no nos vamos a meter a nada de programar, no es el objetivo del taller,
pero mañana les puedo dar un enlace a los códigos que yo estoy haciendo para poder descargar estos datos de forma automática en Python, ¿va? Ahora, hay muchas APIs, en especial la de Johns Hopkins, también se las puedo dar mañana, en donde, pues, literal, pues, tú le das consumir a la API y vienen los datos de todos los países, ¿va? ¿Cuál es la importancia de desagregar los datos? Eso es súper importante y creo que vamos a hablar de eso mañana un poco. Pero ¿por qué desagregar los datos? Esencialmente por la razón que decíamos de cómo se hacen pruebas diferentes. Sí, imagínense qué pasaría si ahorita solamente tuviéramos la información de cuántos confirmados hay en el mundo. Pero abajo está todo el cagadero de que toda la gente está midiendo de forma diferente, ¿no? Lo mismo pasa en continentes, lo mismo pasa en países. En México, por ejemplo, podríamos tener la información de solamente los casos confirmados en México, pero resulta ser que un estado mide de forma totalmente diferente a otro, ¿no? Entonces, por eso es importante tener datos desagregados. Bien. No es el objetivo programa. Oh, yo quería. Ok. Creo que podemos hacer otro taller en el futuro para programar y hacer estas gráficas, pero les prometo que mañana les pongo enlaces a mis códigos, ¿no? Y ahí a mis repositorios de GitHub donde estoy generando todas estas gráficas, ¿va? Buenísimo. Bien. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan aproximadamente 20 minutos para esta primera sesión, Irving. Buenísimo. Entonces, hablemos un poco de crecimiento lineal, crecimiento exponencial y ese tipo de cosas. Aquí es en donde Dorothy se agarra y la casa empieza a volar y entonces empezamos a hablar de matemáticas. No son complicadas, no voy a mostrar ninguna fórmula, pero traten de seguir. Y lo más importante, como bien dije al principio del taller, es al final vayan, descarguen esta presentación y en su casa apunten todas las dudas, todo, y mañana las vemos en los primeros 10 o 15 minutos de la siguiente charla, ¿va? Entonces, crecimiento lineal y crecimiento exponencial. Es importante entender que el COVID o la pandemia es un fenómeno que crece, que se contagia. Entonces, en el tiempo va aumentando. Y entonces necesitamos entender cómo aumentan ciertos fenómenos y seguramente todos hemos escuchado crecimiento exponencial por ahí e incluso muchos pues leen del crecimiento exponencial y dicen, ah, ya lo entendí, está súper fácil y ya se van por la vida ahí pensando que sí entendieron qué es el crecimiento exponencial y no necesariamente, ¿no? Entonces repasemos justo qué es crecimiento lineal, qué es crecimiento exponencial. Crecimiento lineal es cuando algo crece y en cada unidad de tiempo, puede ser un minuto, un segundo, una hora, un día, un año, un mes, una semana, aumenta un número fijo de casos. Entonces, yo ahorita tengo 3 y mañana tengo los que tenía más 3 y luego pasado mañana tengo los que tenía más 3 y así cada día más 3, ¿no? Eso es crecimiento lineal. Crecimiento exponencial es cuando en cada unidad de tiempo se duplica o se multiplica el número de casos, ¿no? Entonces, hoy yo tengo 3, pero mañana ya tengo el doble, luego pasado mañana ya tengo el doble del doble, y así, ¿no? Y entonces, como podrán imaginarse, algo que crece exponencialmente crece muchísimo más rápido que algo que crece linealmente, ¿sí? Pero no necesitan imaginarlo, porque aquí vamos a verlo pasito a pasito y detalle a detalle. Entonces, crecimiento lineal. La gráfica es exactamente la misma de la cual estábamos hablando hace rato. Abajo en el eje X yo tengo días y en el eje Y tengo casos, número de casos. Cada cierto tiempo aumenta una cantidad fija A. Y aquí A es igual a 1. Entonces, cada día yo aumento un caso. ¿Ok? Entonces, en el día 0 tengo 0 casos. En el día 1 tengo un caso. En el día 100 tengo 100 casos. En el día 200 tengo 200 casos y así. ¿Va? A me dice la velocidad del fenómeno. Si yo tengo que aumento 1 cada día, mi velocidad es 1. Si A es mayor, si A es 8, yo aumento 8 casos cada día. Y entonces mi gráfica, ¿cómo se ve mi gráfica?
Aquí la línea de hasta arriba es la que tiene velocidad 8, A igual a 8. Y si se fijan, para el día 300, yo tengo cerca de 2.500 casos. Si mi velocidad es A igual a 1, yo tengo 300 casos. Entonces, algo que tiene mayor velocidad aumenta más rápido, ¿no? Y ahí es donde todos hacen, duh. Pues sí, pero quiero verlos en el caso exponencial, ¿ok? Lo importante aquí es, si tengo más velocidad, aumento más rápido, tengo más casos. COVID-19 es un proceso exponencial. El crecimiento de personas infectadas es un proceso exponencial. ¿Cómo se ve un proceso exponencial? En un proceso exponencial, el dato importante también sigue siendo la velocidad, pero como decía, no es el número de casos que aumento, sino es el número de casos que se multiplican. Cada cierto tiempo t se dobla el número de casos. Este valor t es lo que se conoce de afuera como el tiempo de doblamiento. Y mañana vamos a ver algunas gráficas ya con datos reales de cuáles son los tiempos de doblamiento para los diferentes países, ¿ok? Pero concentrémonos aquí ahorita. T igual a 1 quiere decir que el número de casos se dobla en un día. Y si se fijan, esta gráfica se comporta completamente diferente a la otra. La otra era una línea recta y esto prácticamente se pega abajo y luego explota, ¿no? Y explota, vaya que explota. Si se fijan en el eje Y, para el día 300, para el día 400, por ahí, ya tengo ese número de casos que es un número extraño que está en notación científica. ¿Qué quiere decir eso? Que es un 3 con 109 ceros. 1000 tiene 3 ceros. 1.000.000 tiene 6 ceros. Ahora un 3 con 109 ceros es una cantidad brutal de casos. Brutal. En 365 días, en un año del proceso. ¿Ok? Entonces, algo que crece exponencialmente crece rapidísimo, de volada, ¿sí? Si cambiamos a coordenadas logarítmicas, no, esto no he cambiado a coordenadas logarítmicas. Esto solamente me estoy fijando en los primeros 30 días. Aquí me estoy fijando en los primeros 365 días. Y luego aquí me estoy fijando en los primeros 30 días. Y pueden ver, ¿por qué hice esto? Porque en esta gráfica podrán decir, ah, bueno, sí explota, pero pues explota después de un año. Todo lo de abajo es prácticamente plano, ¿no? En todos lados explota, ¿no? Simplemente es por cómo estoy pintando la gráfica, pero todo el tiempo explota. A los 30 días, con una velocidad 1, yo tenía 30 casos en el crecimiento lineal. Aquí tengo un 5 con 8 ceros. Un 5 con 8 ceros es prácticamente 500 millones. Son muchísimos casos, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa cuando yo me cambio a coordenadas logarítmicas? Cuando yo me cambio a coordenadas logarítmicas, recuerden, coordenadas logarítmicas solamente es donde pongo las marcas en mi eje. Cuando yo me cambio a coordenadas logarítmicas, un proceso exponencial ya no se ve así, sino se ve mágicamente como una recta, como una línea. El número de casos sigue siendo el mismo. Al caso 5, yo tengo un 10 con un 0. Eso quiere decir 10. Al día 20, yo tengo un 10 con 6 ceros. Eso quiere decir 1.000.000. Y al día 30, yo me estoy acercando al 10 con 9 ceros. ¿Sí? En el eje Y yo sigo teniendo casos y sigue creciendo rapidísimo. Pero la manera en la que lo estoy graficando me permite verlo de mejor forma, ¿ok? A esta gráfica, como voy a repetir muchas de estas gráficas, le puse aquí una barra azul y una leyenda que dice semilog, para que recordemos que cuando está esa barra azul, está en coordenadas logarítmicas, ¿va? Buenísimo. Entonces, ¿cómo comparo diferentes velocidades con los procesos exponenciales? Aquí tengo, recuerden, T es el número de días en el que se doblan los casos, en el que se duplican. Entonces, T igual a 1, se ve como crece rapidísimo. ¿Por qué? Porque duplico los casos en un día, y T igual a 9 crece mucho más lento. ¿Por qué? Porque tardo 9 días en duplicar. Entonces,
Aquí, a diferencia del otro caso en donde A era la velocidad y mientras más grande A era más rápido, aquí mientras más grande es el número de el parámetro T, es más lento. ¿Por qué? Porque el parámetro T me dice en cuántos días se está doblando el número de casos. ¿Bien? Y si pongo esto en coordenadas logarítmicas, mágicamente son rectas. Y entonces de nuevo tenemos lo mismo. Mientras más arriba esté la recta es más rápido, mientras más abajo esté la recta es menos rápido. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que vamos a comparar procesos exponenciales. ¿Sí? Creo que aquí lo podemos dejar por el día de hoy y responder un par de preguntas más que tengamos ahí en el chat y digerir esto. ¿Por qué? Porque todo lo que viene es a partir de esta gráfica. ¿Por qué? Porque lo importante en los procesos exponenciales no es comparar el número de casos, sino las velocidades. Para los diferentes países el número de casos no es comparable porque todos hacen pruebas diferentes. Pero la manera en la que hacemos pruebas, de alguna manera sí nos puede decir cuál es la velocidad de ese país y ese dato sí es comparable. Las velocidades sí son comparables entre países. ¿Ok? Entonces, aquí quedémonos, chequemos si hay algunas preguntas más, y si no, dijeran esto, chéquenlo, y le damos mañana. Antes de pasar a las preguntas, voy a pasar al final de la presentación, donde está el enlace donde pueden ir y descargar ese PDF, ¿va? Entonces, de ahí descarguen ese PDF. Bien. Irving, Irving, un favor enorme. Ese enlace, ¿lo podrías poner en el chat? Por supuesto. ¿De una vez? Solamente déjame ver si... Ese es. Va. ¿En dónde descargamos la presentación? Ahí está el enlace. Dijo que al final... Ah, sí, gracias, tengo que irme. Ok, es grande. Cópialo aquí. Podríamos comentar sobre la importancia del número reproductivo básico. Mañana vamos a entrar de lleno a eso. Ese es justamente el dato que queremos. Lo puedes escribir acá, gracias. Eso, ok. No me quedó muy claro cómo se puede obtener la T, por ejemplo, de una gráfica nuestra. Ah, esa es una pregunta importantísima. ¿Cómo se puede obtener la T? Hasta ahorita lo que yo he hecho es fijarla, ¿no? Ahorita hicimos diferentes procesos exponenciales y a cada uno yo le puse a mano una T diferente. Pero podemos obtener la T y mañana vamos a hablar de eso para nuestros datos, para nuestro país, cuál es la velocidad que tiene. ¿Esto está creciendo rápido o no? Y ese valor sí lo puedo comparar con Italia y España crecieron rápido o no. ¿No? Va. No aparece el enlace. Es que seguro esto tiene protección para spam o algo así, ¿no? ¿Cómo le hacemos, Jordi? ¿Me lo puedes pasar a mí por WhatsApp? Sí, va. Ok. Un minuto y yo se los voy a intentar compartir en el chat de Zoom, ¿va? Va. Buenísimo. Listo. Sí, fantástico. ¿Va? Perfecto. Pues no sé si tengan alguna otra duda. Aprovechemos estos últimos 9 minutos. Irving, si alguien quiere tomar el micrófono, abrir y poner su cámara para hacer alguna pregunta o algún comentario. Tenemos poquitos minutos. Si gustas quitar ya el compartir pantalla. Va, buenísimo. Listo. Fantástico. Sobre todo, ideas o preguntas para también atender el día de mañana. Perdón, yo quisiera preguntar algo. Venga. Dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, en México sabemos que, o sea, como todos los países, sí hay un retraso, obviamente, cuando se reportan los casos diarios e incluso las muertes. Entonces, el término apropiado, yo quisiera confirmar si en efecto es, porque hay muchas notas que tú ves que dicen se murieron tantas personas tal día o tenemos tantos casos nuevos tal día, pero el término más correcto no sería casos reportados por día o muertes. Sí, totalmente. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos están reportando el día de hoy se murieron tantos y no necesariamente es así, ¿no?
especialmente en México, y puedo suponer que en la mayoría de los países de Latinoamérica pasan cosas similares. En México, para procesar un muerto es realmente un proceso, un trámite complicado, ¿no? Entonces puede ser que el muerto ni de relajo es, ¿no? Además, en México, los datos que está liberando el gobierno no necesariamente nos permiten saber cuándo murió la persona, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Sí le ponen una fecha de defunción, que uno podría más o menos decir, pues es esto, pero a la fecha no sabemos si es la fecha de reporte o la fecha de que realmente fue la defunción, ¿no? Entonces, ahí sí, cuidadísima. Y perdona, solamente como un follow-up, para la visualización logarítmica en programas básicos como Excel, ¿se puede lograr esto, por Sí, ejemplo? sí, sí, sí. Sí, disculpen que no les diga cómo hacer esto en Excel, pero la verdad es que no sé usar Excel, porque no ocupo Excel, ¿no? Entonces me encantaría al final de este taller poder hacer una sesión de cómo hacer estas gráficas rapidísimo en Excel, pero no podría hacerlas porque no sé usar Excel. Pero sí, en principio, pues en cualquier programa de graficación puedes decirle que tus coordenadas sean logarítmicas y listo, ¿va? Hola, ¿qué tal? Me gustaría también preguntar algo. Muchas gracias por el taller, Irving, estuvo muy interesante. Y algo que a mí me llama mucho la atención es esta diferencia entre lo confiables que son los datos de los casos comparados, digo, los casos acumulados y la velocidad con la que la enfermedad se contagia. O sea, por qué sí podemos confiar en la velocidad de contagios? Ya entendí, me queda clarísimo por qué no podemos confiar en el número de casos acumulados, pero no entiendo por qué entonces sí le damos nuestra confianza a los números de la velocidad. Ojo, tampoco es confianza ciega, ¿no? No quiere decir que yo mágicamente de esto saco la velocidad y, órale, esta es la velocidad real que trae la pandemia ahorita. No, es un estimado, ¿sí? Pero, y por supuesto, este estimado también depende de cómo hago pruebas, y si en un momento del tiempo hice muchísimas pruebas y luego poquititas, ¿no? Todo eso afecta, pero sí hay maneras de estimar cuál es la velocidad en promedio. Y a eso sí le podemos más o menos poner una barra de error y decir, mi barra de error no es tan grande, ¿no? Entonces, sí, quizá me expresé mal y al decir esto sí es comparable, y más bien tendría que haber dicho esto es un poco más comparable, ¿no? No necesariamente sí ya es el número que, perfecto, entonces nos puede permitir rankear los países de cuál es el peor al cuál es el mejor, sino nos permite tener un suelo fijo de dónde agarrarnos y poder empezar a compararlos, ¿va? Hola, Sí, sí, siga por favor. ok, gracias. Irving, hay un tema que creo que debería ser acompañado por la estadística, es la definición de términos. Me he encontrado, por ejemplo, que en el caso de Perú, cuando hablan del número de muertos por COVID, no incorporan los sospechosos, es decir, no todos los fallecidos reciben el diagnóstico. Y por lo tanto, hay una crítica muy fuerte con respecto a que deberían sumar los sospechosos, no diagnosticados, pero sospechosos por neumonía o por diferentes efectos, a los muertos por COVID. Y el segundo caso, creo que también pasó en Chile, el término de los recuperados. Resulta que hubo una crítica de poner a las personas fallecidas dentro de los recuperados, es decir, los que ya no infectaban. Existe dentro de las estadísticas la necesidad, creo, importante de poner estas definiciones para que quede claro a qué nos estamos refiriendo. Gracias. Sí, totalmente. Sí, es importantísimo, ¿no? Y porque mañana vamos a hablar de eso, ¿no? Por un lado, la definición de mortalidad por COVID. Es importante que en muchos países, en muchos lugares y en muchos medios están reportando como, bueno, yo no puedo comparar el caso de confirmados, pero el caso de muertes, por supuesto que sí. El número de muertes, por supuesto que sí, porque no se les va ni una muerte y tenemos todas las muertes que hay por COVID. Y esto también es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque una muerte es una muerte. Y para saber si es por COVID, si a la persona se le hizo la prueba antes, pues genial, podemos decir que fue por COVID. Pero hay muchas muertes que no tienen una prueba de por medio y que tendrían que hacer una prueba post-mortem. Y esto es
difícil y complicado, ¿no? Entonces, eso de entrada. Por ahí la falacia de decir es que si yo comparo muertes es mejor o es más comparable, no necesariamente, ¿no? Las muertes tienen otro tipo de detalles, ¿no? Entonces, aguas ahí. Y luego, por otro lado, el número de recuperados. La mayoría de los países no están reportando recuperados, o al menos en México no se reportan recuperados o no se reporta la fecha en cuando sale del hospital, si es que sale del hospital. Tenemos que inferirlo. Mañana vamos a ver cómo es uno de los datos más importantes, ¿no? Entonces, quieren hacer presión con sus gobiernos, no hagan presión porque los datos estén en una tabla preciosa, no hagan presión porque nos den los datos de activos y recuperados. Ese es el dato importantísimo. Hola, quería hacer una pregunta siguiendo sobre lo de las muertes. Algunos medios ahora están reportando en lugar de muertes confirmadas lo que se llama muertes en exceso. Y no sé si eso me parece un buen cambio o no. ¿Qué es una muerte de acceso? Exceso, excess death. Okay. Comparar con el año pasado, por ejemplo, en el mismo periodo de tiempo. Ya, ok. Se puede, pero es complicado. ¿Por qué? Porque, o sea, sí podemos saber cuántas muertes teníamos por enfermedades tipo influenza el año pasado y esperamos que este año y que todos los años sea algo similar, ¿sí? Pero ese algo similar, ahí está el detalle de todo. En ese algo similar va metido que esperamos el mismo número, más o menos una fluctuación. Y esta fluctuación depende de muchas cosas y cambia en el tiempo. Entonces, reportear, es que el año pasado, en este día, se habían muerto 300 personas por enfermedades tipo influencia y hoy tengo 305, y entonces estos 5 son claramente casos de COVID, es estirar demasiado el argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 5, bien podría ser que las muertes por influenza son 300 más menos 100, ¿no? Y así varía, y entonces tendríamos que tomar en cuenta esto para poder reportar, ¿no? Bien. Irving, estamos ya entrando justo al cierre. Si quieres hacer algún anuncio brevísimo para mañana, y si no, pasamos a tomar la foto de registro. Nada, solo eso. Muchas gracias y venga. Muchísimas gracias, Irving. Muchísimas gracias a todas y todos. Somos 103 personas conectadas en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tomar una breve foto de registro. Entonces, si tienen sus cámaras o pueden prender en este momento sus cámaras, se los voy a agradecer. Y les voy a pedir una sonrisa o un saludo, lo que quieran. 1, 2, 3. Somos muchos, entonces tengo que tomar varias fotos. Ahora voy con Itzel, Ricky, David Salcedo, Ana Lidia, Sergio, Jordan, Iván. 1, 2, 3. Ahora, tercera foto. Última oportunidad para Félix, Alexis Morales, May Vargas, Aline Hostos para poner su cámara. Estrella Burgos, Leonel, Elena C. Sonrían. 1, 2, 3. Y última. Listo. Pues muchísimas gracias, chicos, chicas. El foro virtual COVID-19 continúa. Si se registraron, sepan bien que los links están llegando solamente a las personas que se registraron en cada una de las sesiones. Hubo registro sesión por sesión. Como ya se habrán dado cuenta, estamos mandando los links con pocos minutos de antelación. Pero les agradecemos muchísimo su paciencia, su comprensión y sobre todo que nos estén acompañando en estos días de encierro, estos días raros. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Dejamos de grabar en este momento